Por el amor de Higgs. Un contexto histórico de cuando surge Egipto, más o menos cómo se desarrolla la civilización. ¿Nos puedes hacer para poner en contexto antes de empezar ya en pleno con el tema de los mitos y la religión? Básicamente, bueno, voy a hacer un breve resumen porque Vamos esto para es allá. muy amplio, muy complejo y toda esta historia, ¿no? Pero cuando hablamos del Antiguo Egipto estamos pensando en una civilización que empieza aproximadamente en el 3000, 3200 antes de Cristo, en lo que conocemos como el periodo predinástico, ¿no? Que es como el momento en el que se sienta el germen del Estado egipcio, y entonces a partir de ahí empieza a evolucionar, ¿no? En torno al 3000 a.C. encontramos bueno, pues el surgimiento de las primeras dinastías, es decir, de la primera organización estatal como tal. Es cuando pues aparece pues el famoso rey escorpión, que todo el mundo le conoce por causas equivocadas, ¿no? Por películas que no tienen nada que No ver. vamos a mencionarla siquiera. Y entonces ahí Pero empieza era a tan malo el gestarse. CGI en el Antiguo Egipto. Y entonces, bueno, a partir de ahí se empieza a generar y luego ya llega lo que es lo que conocemos como el Reino Antiguo, que empieza en torno al 2700 a.C. y dura hasta el 2200, y es la época pues de las grandes pirámides, no solo las de Giza, muchas más se construyeron. El Estado entra en un colapso y entonces da lugar a lo que conocemos como el primer periodo intermedio, que dura entre el 2200 y 2000 a.C. Se reunifica el Estado, es decir, vuelve otra vez la centralidad del Estado y se inicia el Reino Medio, que dura entre el 2000 y 1700 aproximadamente. Es un periodo muy interesante a nivel cultural porque es cuando surge la literatura. Ajá. Y surgen, bueno, pues cuentos como El náufrago, Sinué, o también, bueno, pues instrucciones, ¿no? Que conocemos, es decir, de literatura sapiencial, que es muy interesante también. Y bueno, de nuevo entra en colapso por los Hicsos, bueno, unos gobernantes que llegan al norte, se descentraliza de nuevo el Estado, pero se luego volverá a centralizar en torno al 1550 a.C. y ya se da inicio a lo que conocemos como el Reino Nuevo, que dura hasta el 1100 aproximadamente, que es el periodo que todos conocemos por el Valle de los Reyes, Tutankamón, Ramsés, Hatshepsut. Es un periodo de grandes faraones y de gran expansión del Estado egipcio más allá de sus fronteras, ¿no? Van a dominar hasta la zona de Canaán, por el sur a Nubia, es decir, es un periodo muy interesante y que además muchos egiptólogos se dedican a él porque tiene una gran riqueza documental. Pero, de nuevo, otra crisis asola Egipto, se inicia el tercer periodo intermedio, otra vez una descentralización del Estado, y va a haber, bueno, pues muchos estados, ¿no? El Estado, pues eso, se va a descentralizar. Y luego ya, bueno, pues en el primer milenio tenemos también lo que conocemos como la Baja Época, cuando llegan, bueno, pues gobernantes extranjeros a dominar Egipto. Luego llega Alejandro Magno en torno al 332. No, perdona, el 323 a.C. llega a Egipto, si no recuerdo mal. Y luego ya se inicia la dinastía tolemaica, que es la última dinastía de reyes que gobiernan Egipto desde Egipto, ¿no? Que finaliza, bueno, pues cuando Cleopatra VII muere, porque se suicida, y ya luego pues Egipto se convierte en una provincia romana. Durante el gobierno romano pues va a ser muy interesante porque vamos a ver pues la influencia de los romanos en Egipto. Bueno, lo más famoso son los retratos de Fayum, y luego ya con la llegada del cristianismo, que bueno, va a entrar muy fácilmente en Egipto desde Alejandría, porque en Alejandría había una comunidad judía muy importante, pues se va a introducir y se va a iniciar pues en Egipto el cristianismo copto, y bueno, pues va a surgir el monacato, que también es muy interesante, y hasta ahí, hasta bueno, pues siglo V, VI, hasta bueno, bastante entrada en la Edad Antigua, podemos considerar todavía algo de Antiguo Egipto. O sea, a la gente que se dedica al mundo copto también pueden ser egiptólogos, ¿no? Entonces estamos hablando de una civilización que como tal, bueno, pues se duró 3500 años Que es una locura. aproximadamente. Sí, y la religión, las últimas inscripciones asociadas a religión egipcia son de finales del siglo IV después de Cristo, del 394. Ajá. Es decir, que, o sea, todavía pervivió bastante lo que es la religión. Sí, sí, es un punto muy importante el de la duración porque estamos acostumbrados a pensar en términos modernos, pero
Estados Unidos lleva en auge 100 años, Sí. y uno piensa un imperio de 3000 años es una locura. Y aparte de la trascendencia que ha tenido, ¿no? Y luego el papel que ha jugado Egipto también como influencia en toda la región mediterránea, occidente y oriental, ¿no? O sea, una posición muy importante durante 3000 años que me parece una locura. Esas crisis que has mencionado, ¿a qué se debían más o menos? ¿O se sabe? O... Pues bueno, hay diferentes teorías, ¿no? Depende del momento, pero bueno, pues debilitamiento del Estado, reinados muy largos, porque al contrario de lo que se piensa, hubo reyes que gobernaron hasta los 90 años, como Pepi II o Ramsés II, es decir, que vivieron bastante para lo que es la época. Y eso también parece que influenció en cierta medida. Por ese motivo también tenían un festival que era el Festival Sed, que era un festival de renovación del poder real. Cada 30 años más o menos, aunque hay algunos gobernantes que lo hacen cada menos, pero idealmente era cada 30 años, desde que asumía el poder el faraón, pues se hacía pues una ceremonia, un festival en honor a la renovación del poder del rey, ¿no? Se hacía una carrera ritual, ¿no? Para demostrar que todavía la persona, bueno, pues seguía apta para seguir gobernando Egipto, ¿no? Por lo tanto, es una de las razones. Luego también, pues, cuestiones económicas. Eso también se ve muy bien en la evolución de las pirámides en el Reino Antiguo, que van teniendo cada vez menor tamaño, lo cual nos habla no tanto de la capacidad tecnológica, sino de la capacidad de recursos que tenía Egipto en ese momento. Entonces, es un poco variable, ¿no? Normalmente en estos procesos históricos, cuando se produce este tipo de descentralización, es multifactorial, ¿no? O sea, no suele haber un único motivo, sino que hay varios. Bueno, y luego también, obviamente, pues por incursiones, ¿no? Como en el caso de los Hicsos, aunque bueno, hay cierto debate sobre el tema de los Hicsos porque se cree también que pudo ser una llegada pacífica, ¿no? Y que luego pues hubo un momento de crisis política que llevó a que ellos pues se asentasen en el norte. Entonces, por diferentes motivos, básicamente. Pero eso, factores económicos, políticos. ¿Y cómo funcionaba la sociedad de la época? ¿Cómo estaba estructurada la sociedad? ¿Cómo era la economía? Como algo previo para hablar luego más tarde de la religión y los mitos. ¿Cómo se caracterizaría la sociedad egipcia? Pues la sociedad egipcia estaba muy basada en la relación con el Nilo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, si nosotros lo pensamos hoy en día, nos relacionamos mucho con el paisaje, con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Al final condicionan bastante nuestra vida. Pues en el Antiguo Egipto era lo mismo, lo único que, aunque sí que es cierto que está atestiguada la lluvia, en el Antiguo Egipto no era para ellos la fuente de vida, por así decirlo, ¿no? Sino que al final, pues el Nilo lo que hacía era crecer en ciertos momentos del año y entonces de esa forma sembraba, regaban los campos, ¿no? Con agua y dejaba un limo para abonarlo de forma natural. Entonces, la vida del Antiguo Egipto estaba muy relacionada con el ciclo del Nilo, ¿no? El ciclo de la crecida, cuando se iba, pues de hecho su calendario se dividía así, ¿no? En la estación de la crecida, la estación de la siembra y la estación de la cosecha. Eran 12 meses, de 4 meses cada uno, o sea, no era primavera, verano, otoño, invierno. Y entonces tenían una fuerte relación eso con el Nilo, con este ciclo de la naturaleza, con su paisaje. Luego era una sociedad muy jerárquica. Hay que tener en cuenta que estaba el rey, o bueno, que popularmente le llamamos faraón, ¿no? Por la tradición bíblica. Pero estaba el rey, estaban sus allegados y luego la élite de la época. Y luego, bueno, pues había no clase media, pero bueno, gente que a lo mejor pues podían tener una situación más o menos acomodada, pero lo habitual era eso, una clase alta, muy jerarquizada, con tierras, con acceso a los recursos, eran también habitualmente los que se dedicaban del cuidado y del culto en los templos, y luego la clase baja, pues que ya podían ser artesanos, campesinos, en fin, toda la gente que se dedicaba, bueno, pues a trabajos más asociados a la manufactura o al cuidado de la tierra o del ganado. Y básicamente sería un poco esa la estructura social. ¿Y los esclavos estarían ahí o sería todavía algo más bajo? A ver, el tema de la esclavitud es un melón bastante grande, porque sí que es cierto que tenemos muy interiorizado que había esclavitud prácticamente como en la antigua Roma, ¿no? Y realmente no es así en el Antiguo Egipto. Sí que hubo esclavitud, sí que había personas que estaban en esa situación, pero habitualmente eran cautivos de guerra, que se les esclavizaba, luego podían tener libertad.
entran también un poco en el rango de la servidumbre y no parece tampoco que haya una limitación absoluta de su libertad, ¿no? Entonces sí que es cierto que no podemos pensar en la esclavitud en el Antiguo Egipto como en la Antigua Roma, que sí que era una sociedad mucho más esclavista de lo que era la egipcia. Y de hecho eso se ve, entre otras cosas, porque en los 3000 años, cuando empieza a haber más esclavitud en Egipto, es a partir de época tolemaica. Es decir, a finales del primer milenio es cuando empiezan a llegar más esclavos a Egipto, también por el mundo griego, que donde también había esclavitud, ¿no? Y ya, bueno, en el Imperio Romano, pues obviamente había mucha más esclavitud en Egipto. Pero previamente, aunque sí que había esclavitud, no existen como tal como sucede en Roma. Y la ciencia, porque bueno, mencionabas la importancia de las construcciones, que también es, bueno, es ingeniería. Mencionabas también el tema de la agricultura, que son el calendario, bueno, nuestro calendario también tiene esa herencia, ¿no?, de Egipto. Incluso, bueno, he hecho muchos vídeos sobre las matemáticas egipcias. Entonces, ¿cuál era el nivel de la ciencia? ¿Había algo así como un científico, ingeniero? ¿Cómo era la profesión y qué nos ha legado todo eso?